porque bueno, estamos en el mes de julio y aquí convergen una serie de factores, ¿verdad? Vienen por ahí las inscripciones escolares, los uniformes, en 2 domingos tenemos el Día del Niño, los útiles escolares, bueno, las vacaciones. En fin, es como una bomba de tiempo económico donde el presupuesto tiene que de verdad ajustarse, sobre todo si usted tiene un hijo o varios, y aunque no los tenga, usted siente como esos efectos en la economía, ¿verdad? ¿Y con quién mejor vamos a profundizar sobre este tema? Con Leonardo Argüello, que es docente, economista, ya forma parte de nuestro programa y desde Trujillo está allí con información, con datos interesantes para compartir con nosotros. Bienvenido a Café Vital nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes, Víctor. Muchísimas gracias por tus saludos, los cuales retribuyo. Pues por acá muy bien, con un clima muy sabroso. Ajá. En los Andes venezolanos, porque ahorita estamos en plena temporada de lluvia. Qué bueno. Sí. Y bueno, a Dios gracias, pues bien. Trabajando pues tanto con las actividades académicas de la universidad como en el resto de las otras iniciativas que llevamos, pues para seguir manteniéndonos aquí en la lucha, ¿no? Así en la lucha de la vida. Así es. Un cordial saludo a tu audiencia, Víctor, y por acá ahora. Estamos, bueno, como siempre, muy agradecidos por todo lo que puedes compartir con nosotros. Y bueno, este es un tema que me gusta para conocerlo a profundidad, porque siempre cuando llega estos meses, ¿verdad? De julio, de agosto, vemos particularidades con la economía. ¿Cómo todos estos factores, Leonardo, afectan al presupuesto de todos los venezolanos, ¿no? Tengamos o no tengamos hijos y tengamos o no estos gastos directos, porque al final la economía es una red, es un sistema, ¿no? Eso es correcto, Víctor, y fíjate algo, ¿no? Tiene un impacto fuerte en la economía familiar, ¿no? Y en estas circunstancias ahí tan particulares que tenemos, porque yo me estoy refiriendo al hecho, Víctor, de que tenemos hogares donde papá y mamá todavía permanecen acá en el país, ¿no? Sí, señor. Cumplen sus actividades económicas, actividades familiares, etcétera, pero tenemos algunos hogares donde o falta el papá o falta la mamá, porque necesariamente se ha tenido que ir fuera del país a buscar recursos económicos, ¿no? Entonces tenemos esa situación país ahí enfrente con todo esto de la emigración. Es un gasto significativo. Aquí vale recordar, Víctor, aquel tema que tocamos en diciembre pasado sobre como las técnicas de cómo intentar uno hacer algún tipo de previsiones económicas, ¿no? Sí, señor. De los gastos normales, los gastos fijos, los gastos necesarios para garantizar pues la calidad de vida, las condiciones de vida, el tratar de controlar los gastos innecesarios, los impulsos y tratar de ver en términos del ahorro, por supuesto en moneda extranjera, qué podía uno ahorrar, ¿no? Entonces cuando me llega esta temporada escolar es donde las previsiones pues son oro, porque son realmente gastos bastante significativos. Gastos, podemos decirlo en criollo, gastos muy rojos. Sí. En este caso, Leonardo, ¿qué hacer para que año tras año no se vea impactado el presupuesto, sobre todo estas familias que tienen más de un hijo inclusive? Porque entonces estamos hablando de que son todos estos gastos multiplicados por 2 o por 3. Por lo menos en el caso de las inscripciones. ¿Se puede hacer una planificación con eso, ahorrar, por así decirlo, durante el resto del año? Exactamente. Fíjate que si nosotros tomamos después de como nos deja diciembre, ¿verdad? ¿Verdad? Y usted viene y toma una previsión, y usted dice, oye, yo voy a guardarme de 5 a 10 dólares mensuales en estos primeros 6 meses del año, ¿no? Usted tranquilamente pudiera tener un monto guardado de dinero que pudiera estar oscilando de 40 a 60 dólares, ¿no? Atendiendo la dinámica de ese primer semestre. Por ejemplo, en el país, en la realidad de Trujillo, de Boconó, una inscripción
en un colegio privado está alrededor de 40 a $55. ¿Qué incluye eso, Víctor? Incluye el costo propiamente de la inscripción como tal y ahora algo que están exigiendo las autoridades educativas, que es la inscripción de un proyecto educativo. Eso te lo cobran en una cuota y eso está oscilando de 40 a $55. La mensualidad de un colegio privado está entre 15 o $20. Cuando nosotros contrastamos esta realidad regional, local, lo que llamamos nosotros la Venezuela de adentro, con la región capital, nosotros vemos hay unas diferencias bastante significativas. Colegios en Caracas privados que pueden estar oscilando de $150 a $300 e inclusive y colegios que te pueden estar pidiendo una inscripción de $700 a $800, Víctor, porque son colegios muy exclusivos. Sí, son elitarios. O sea, se han vuelto empresas educativas que están enfocadas en la excelencia de ese alumno, entonces tienen aulas de clase no mayores a 10 alumnos. A ellos no les interesa la masificación, sino les interesa formar un alumno lo mejor posible. Y por eso las cuotas son tan altas. Pero eso es un nicho, es decir, es un grupo de colegios que se ha creado con ese perfil, o eran colegios tradicionales que han pasado a representar ese nicho. ¿Qué información tiene? Yo creo que eran colegios que tradicionalmente privados, que en promedio tenían una cuota de inscripción de mensualidad un poco más alta del resto de los colegios privados, pero en toda esta situación de crisis se hicieron una reingeniería de su empresa, porque al final estos colegios privados son empresas. Ok, claro. ¿Verdad? Entonces, te ofrecen una serie de servicios donde, por ejemplo, el estudiante puede pasar todo el día en el colegio atendiendo sus tareas, sus actividades de estudio, porque le tienen en algunos casos comedor donde el estudiante no es que come a cargo del colegio, pero él lleva su vianda y él puede tener un espacio en donde comer, pero tienen salas de computación, tienen clases de emprendimiento, hacen mucho énfasis en lo que tiene que ver con los idiomas. Entonces le están dando otros agregados al estudiante que se salen de lo clásico, de lo que exige el programa del Ministerio de Educación. Entonces buscan captar exactamente un grupo exclusivo de clientes, gente que realmente tiene niveles de ingresos bastante significativos, con las cuales puedes sufragar una cuota de ese. Claro, y para cobrar eso, pues tienes que ofrecer de calidad todos esos servicios que nos estás mencionando. Entonces ahí vas a tener un docente, Víctor, que no va a ganar $60. Claro, motivado. Ni $80. Vas a tener un docente que pasa todo el día en el colegio trabajando con sus estudiantes, pero donde sus honorarios pueden pasar tranquilamente $500. Claro. Tranquilamente. ¿Has medido, Leonardo, producto de esta deficiencia conocida que hay ahora en los colegios públicos por la mala remuneración de los docentes, donde los muchachos están recibiendo si acaso 2 días de clase, un aumento en las solicitudes de inscripción en los colegios privados, pero término medio, un poco quizás más accesible? Es decir, ha habido un aumento en esa demanda, sobre todo en esas familias que todavía pueden hacer cierto esfuerzo y pasar del sistema público al sistema privado. No, al menos en el interior del país, no. La matrícula en los colegios, en términos generales, en promedio, se mantiene. En algunos casos hay unos descensos muy pequeños, pero los hay. Ahora, donde sí notamos caídas de la matrícula estudiantil es en el sector público, sobre todo en las zonas rurales. Por un lado, menor alumnado, pero, Víctor, también hay una caída de la planta docente. Hay muchos profesores que la remuneración no les permite vivir y simplemente hay un fenómeno que voy a explicar acá rápidamente. O simplemente se retira, renuncia y se va del país.
¿correcto? Sí. Renuncia y se queda laborando en otras actividades económicas que le permiten tener un poquito de mejores niveles de ingreso. O tienes este docente que por lo general trabaja en un colegio privado, cumple un horario establecido donde el director del colegio ha tenido que llegar a un convenimiento para no perder el recurso profesional, y esta persona trabaja en un horario en el colegio privado, luego se va a su trabajo en la empresa privada, llámese farmacia, por lo general son farmacias o abastos donde trabajan estos docentes, ¿verdad? Y aparte de eso, tiene una tercera actividad económica que resulta ser que ofrece clases o asesoría a través del internet. Sí. Entonces esa persona tiene 3 actividades económicas tratando de llevarle el mantenimiento a su hogar. Sí, así es, de verdad que es todo un panorama bastante complicado, complejo y que para nada, fuerte, ¿no? Que para nada contribuye. Ahora bien, retomando, ¿no?, lo central del tema, ¿qué le puedes decir tú a un padre y una madre de familia, unos padres de familia que tienen esta mezcla porque, bueno, tienen que pagar las inscripciones, los útiles, las vacaciones? Es decir, ¿cómo nos organizamos, no? Por ejemplo, bueno, los muchachos quieren irse de vacaciones. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué decir con respecto a los útiles escolares? Yo no sé, Leonardo, si todavía siguen existiendo esas extensas listas de útiles escolares o eso se ha venido simplificando con el tiempo, sobre todo con el recurso del Internet, porque también a veces uno mismo como estudiante veía que ese material no se usaba durante el año. Sí, fíjate tú que tenemos, vamos a pararnos frente a la realidad que tenemos en este momento, ¿no? Vamos a trabajar con un alumno y luego, dependiendo del tamaño de la familia, comenzamos a multiplicar, ¿no? Vamos a organizar esto en ítems, Víctor. Lo que es vestido y calzado. Estamos hablando de los uniformes de los muchachos, los zapatos. Todo esto es lo que significa que la camisa, que la chemise, que la franela blanca, que el pantalón, que la falda, que el mono, que los zapatos de vestir, el clásico zapato negro, que el zapato deportivo, ¿no?, que las medias. Víctor, eso está oscilando en el interior del país entre 140 a $200. Eso significa un poquito más del 50% de los gastos en que yo incurriría para tener las condiciones de llevar a mi hijo al colegio. En la región capital, este tipo de insumo, ¿verdad? Todo lo que es vestido y calzado se consigue a mejor precio. Es natural. ¿Por qué? Las fábricas están en la región capital del país, las fábricas textileras. Podemos hablar ahí de inclusive un descenso en los precios alrededor de un 40, de un 42, 43%. Luego vámonos al otro renglón, Víctor. Todo lo que tiene que ver con los útiles escolares. ¿De qué hablamos? Hablamos de las libretas de 6 materias, o en su defecto los cuadernos por materia, de los lápices, de los lapiceros, de los creyones, entre otros. Ese conjunto de materiales escolares representan aproximadamente el 20% del total del costo. Luego tenemos los gastos de matrícula, que en lo que te dije que en la parte acá del interior del país la inscripción oscila entre un 40 un 55 y la mensualidad entre un 15 y un 20. Luego agreguémosle el transporte, que en el caso nuestro acá, eso es relativamente económico. Estaríamos hablando de alrededor de $55-75 los 20 días de clase del mes. Sí, un 20% de los gastos. A eso hay que agregarle el costo de un morral que está alrededor de $20 total. En el interior del país, tener un muchacho adoptado para llevarlo al colegio puede estar costando, Víctor, de $300 a $400. En Caracas esa cifra puede subir dependiendo del tipo de colegio que finalmente decidas, ¿no? Donde la gran diferencia que hay en el caso con el interior del país, pues es obviamente el costo de la matrícula, que es sumamente mucho más alto que en el interior. Entonces, cuando tú tienes esa realidad acá enfrente, Víctor, y luego semanas después vienen las vacaciones,
en esta situación que tenemos en la economía, tú tienes que empezar a jerarquizar y tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer? Claro, pero esas ¿O decisiones, enfrento los gastos de sí, educación de mi hijo o nos vamos a ir para lo que tiene que ver con el ocio? claro, Entonces muchas veces lo que tiene que ver con el ocio, con la distracción, pues claro, se resume en ir con cierta frecuencia al parque, tú satisfacer algunas chucherías, algunas cositas, sí, ¿sí? O llevarlo al cine, aunque sean unas 2 o 3 veces en el periodo de vacaciones, o resulta ser que organizamos una piscinada, porque el presupuesto familiar no da. no da, no da. ¿Verdad? Recordemos que si tomamos de referencia la estructura salarial que publica periódicamente el Observatorio Venezolano de Finanzas, te está hablando de que un obrero, por ejemplo, está devengando ingresos que están alrededor de los 160 a $200. El personal administrativo gana un poquito más, 280, 290, y los que están un poco mejores son los gerentes, que pueden estar oscilando 500 a $600 mensuales. Pero cuando tú ves una canasta alimentaria completa, la del CEN, ¿has visto? Sí. Que cuesta $1,100, uno respira, ¿no? Uno dice, Dios mío, hay otras cosas que requieren mayor prioridad, que por ejemplo que finalmente salir de vacaciones, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que también la clave estaría dentro de las posibilidades de cada quien en no tomar la decisión justamente cuando viene julio, cuando viene junio, cuando viene agosto, sino hacer una planificación ya en el año, ¿no? Es decir, bueno, exactamente, estoy prepararse, en octubre, claro, manejar el concepto de la economía familiar. Exacto. Entonces manejar esas técnicas de las cuales hablábamos en programas anteriores, ¿no? Oye, realmente lo que tiene que ver con los gastos que me garantizan a mí la vida, el estar bien, controlar los gastos superfluos y los gastos innecesarios, y tratar de incrementar ese porcentaje más bajo que tiene que ver con el ahorro para que tú tomes previsiones. Fíjate, Víctor, que este mes se nos va a ir a nosotros como a nada, ¿no? Cuando menos espabilemos, estamos en elecciones, pasamos a las elecciones y entramos a este periodo de vacaciones, entre comillas, ¿no? ¿Qué nos queda? Agosto, septiembre, octubre y noviembre, 4 meses para enfrentar ahora los gastos de fin de año. Sí, exacto. Sí, es que... Entonces ahí vale lo que tú estás diciendo, entra como anillo al dedo, la importancia que hay dentro de la medida de lo posible y organizar los presupuestos familiares, porque a veces tenemos que ser conscientes, ¿no? Está bien, no ganaremos unas super cantidades de dinero, pero muchas veces gastamos dinero pues en tonterías, ¿no? Cosas que no deberían hacer. Y también hacer una selección, porque por supuesto que como padres yo puedo entender que quieran la mejor educación para sus hijos, pero hacer una selección realista de ese colegio, sobre todo cuando tienes 2 y 3 chamos, porque también veo ciertos padres con todo el orgullo del mundo que bueno, no, mi hijo está o mi hija está en el colegio tal, pero de la boca para afuera, chévere, pero por dentro el sacrificio, realmente esa es la palabra, el sacrificio y el esfuerzo va más allá del presupuesto. Entonces también ahí entran una serie de factores porque, bueno, muchos padres, equivocadamente, pienso yo, constantemente están en esa reiteración de lo mucho que yo pago por tu colegio y esto y lo otro. Entonces realmente hay padres que se sobredimensionan en el pago de la matrícula del colegio, ¿no? Sí, fíjate, Víctor, que ahí entra en juego algo que se llama economía. En economía hay 2 efectos muy importantes que se estudian en el fenómeno económico: el efecto sustitución y el efecto demostrativo. ¿Cuál es el efecto sustitución? Mira, se disparó el azúcar, el precio del azúcar se disparó, usa la panela. Claro. La panela es más económica. No consigo arroz, que es un cereal. Oye, porque se disparó el precio, utiliza un sustituto, ¿no? Claro. ¿Cuál es el efecto demostrativo? El demostrar. Entonces hay un elemento cultural, como tú bien lo estás diciendo. Es que mi hijo estudia en el colegio A, entonces de repente hasta te miro por encima del hombro, porque mi hijo está en el colegio C. Sí, señor. Y de repente no sabemos, Víctor, si resulta ser que en el colegio C los docentes que tiene ese muchacho
son docentes muy buenos que no Sí. tienen nada que envidiarle al del colegio A. Se dan ¿Okay? esos Y escenarios. tiene otra cosa, Víctor, que yo estoy seguro que tú la viviste en tu hogar. Yo la viví. Nosotros tuvimos unos padres que estaban atentos en nuestras casas Sí, sí, de orientarnos y de apoyarnos en las actividades educativas. sí, señor. Y no de estar buscando algo que lamentablemente con la llegada del COVID lo aceleró, Ujú. la pandemia, que es el yo contratar allá afuera un tercero para que le haga el trabajo a mi hijo. Sí, señor. Sí. Que eso es, bueno, fatal. Fíjate que nosotros acá en los estudiantes que recibimos, recibimos estudiantes de todos los colegios, públicos y privados, incluyendo estudiantes de escuelas técnicas de agricultura, ¿correcto? ¿Ok? Víctor, no hay diferencia en la capacidad que tiene ese alumno, sea de un colegio público, sea de un colegio privado, no hay mayor diferencia. Es más, tiene mejor comportamiento social el muchacho que viene del colegio público. Así es. Sí, esas realidades son constantes y la vemos. Te agradezco el tiempo, Leonardo, porque se nos ha ido, pero quiero que por favor nos indiques tus cuentas en redes sociales, tus puntos de contacto, para toda la orientación, para toda la información, sobre todo en esta necesidad de planificación que hay que realizar, muy particularmente en estos meses, bueno, por este contexto y sobre todo porque tenemos un año electoral donde también, como es tradición, se contrae la economía también. ¿Cuáles son tus puntos de contacto, Leonardo? Ok, me pueden ubicar a través del Instagram, @Actualidad Económica Venezuela. ¿Sí? Ese es un Instagram totalmente de economía. Ahí publicamos notas que tienen que ver pues con el estudio de nuestra economía, tanto nacional como local. Construimos muchos indicadores, invitamos a que los vean porque la idea es ayudar a la persona, al individuo, a entender y a comprender mejor lo que tiene que ver con el estudio pues de las distintas actividades y fenómenos económicos. También pueden escribirme al correo actualidadeconómica2020 @gmail.com. Por ahí estamos a la orden con el mayor de los gustos y bueno, y agradecerte, Víctor, la oportunidad con la entrevista y por acá pues con el mayor de los gustos siempre a la orden. Seguro, nosotros agradecidos también como siempre contigo. Entérate de lo más actual con la mejor compañía.